Yo era de los que pensaban que todo lo malo le pasaba a otros, que las balaceras salían en las noticias, que los doctores amenazados vivían en ciudades más grandes, más jodidas. Pero eso fue antes de que entendiera lo fácil que es pasar de la rutina al pánico, de la vocación al miedo, de la vida al borde. Me llamo Emilio, tengo 28 años y soy médico general. Trabajo en el Hospital General de Zamora desde hace 2 años. Al principio me sentía orgulloso de atender cualquier emergencia, sin importar de dónde viniera. Pacientes heridos por pleitos familiares, accidentes, peleas de cantina y, claro, por armas de fuego. Zamora no es ciudad fácil. Aquí se respira tensión. Aquí los muertos no se lloran en voz alta, se entierran y ya. Todo comenzó un jueves. Eran como las 11 de la noche. Había terminado una cirugía menor cuando la enfermera Adriana me alcanzó en el pasillo. «Doctor, acaban de traer a un joven herido de bala, abdomen perforado. Tiene como 18 años». No pregunté más. Corrí a urgencias. En la camilla, el chavo sangraba como si le hubieran abierto una llave. Lo operamos en chinga. Logramos estabilizarlo. Nadie preguntó nada, porque ya sabíamos. «Usted cúrelo, doctor. Del resto se encarga Dios». Esa noche no dormí en el hospital. Me fui a casa, un pequeño departamento en la colonia El Duero. Esa misma madrugada, a las 3:40, mi celular vibró, un número desconocido. «Bueno, ya no te metas con lo que no te toca, doctor», dijo una voz grave. Ese morro no tenía que salir vivo. Colgaron. No respondí. No supe cómo. Solo me quedé ahí, mirando el techo, con el corazón apretado como un puño. Pensé que era una broma, o un error. Pero esa no fue la última llamada, ni la más directa. Durante la siguiente semana llegaron más amenazas, algunas por mensaje, otras por llamada. Me decían que sabían dónde vivía, con quién salía, a qué hora tomaba café en el Vips de la Madero. Una noche incluso vi una camioneta con los vidrios polarizados estacionada frente a mi edificio. No se movió en horas. Me senté en la cocina con las luces apagadas, en silencio. No lo dije a nadie. Ni a mis papás, ni a mis compañeros, porque si hablas, estás muerto. Aquí, uno aprende que el silencio es la única coraza. Pero la gota cayó el viernes. Atendí a otro paciente con múltiples impactos. No pregunté si era de algún grupo o si venía huyendo. Solo hice mi trabajo. Y esa misma noche, mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento del hospital, escuché pasos detrás de mí. Volteé. 2 hombres con pasamontañas. «Súbete a la camioneta, doctor. No queremos hacer un desmadre aquí». La camioneta era blanca, sin placas. Tenía las ventanas tapadas por dentro. Me subieron al asiento trasero. Uno se sentó a mi lado con una pistola en la mano. El otro conducía. «¿A dónde me llevan?», pregunté, la voz quebrada. «A platicar», respondió el que iba conmigo. «No más eso. Tú tranqui». Las calles de Zamora pasaban lentas por las rendijas de las cortinas, la carretera rumbo a la Rinconada, luego una brecha de terracería, luego puro monte. El tipo que manejaba puso un corrido a medio volumen. La letra hablaba de traiciones, de sangre, de ajustes de cuentas. Paramos en lo que parecía una bodega abandonada. Tenía el portón medio caído y olía a orina y aceite viejo. Me bajaron. Afuera, otros 2 hombres esperaban. Uno tenía cara descubierta, era joven, moreno, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Fumaba un cigarro barato. «Este es el doctor», dijo uno de mis captores, «el que salva a los que no debe». «¿Tú sabes quién era el chamaco que curaste la semana pasada?», me preguntó el de la cicatriz. «Era un sapo. Iba a hablar. Iba a entregar a uno de los nuestros». No respondí. «Tú hiciste que viviera. Y ahora andan diciendo que trabajas con los rivales». Quise explicar. Decir que era médico, que no podía decidir a quién salvar y a quién no, que solo cumplía con mi juramento, pero algo en la mirada de ese tipo me decía que las palabras no iban a servir de nada. «Tú nos vas a ayudar, doctor», dijo otro, con una voz más pausada. «Vas a dejar de atender a cierta gente, te vamos a decir quién sí y quién no, y si decides no cooperar, ya sabes lo que te puede pasar. No queremos hacerle daño a tu familia, ni a la señora con la que sales, ni a tu perro, el pitbull blanco ese que sacas en la mañana. ¿Sí me explico?». Me temblaban las piernas, apenas podía respirar. «¿Qué quieren que haga?». «Nada más eso, que sepas de qué lado estás, que si llega alguien herido con esta marca», me mostró una pulsera negra con una calavera blanca, «no lo toques. Si lo haces,
No te vamos a dar otra oportunidad. Asentí. No porque quisiera, sino porque no vi otra opción. Porque allí, en ese lugar, entre el monte y la oscuridad, no existía el juramento hipocrático, solo la amenaza y la supervivencia. Me dejaron en una gasolinera a las afueras. Caminé varios kilómetros hasta poder pedir un taxi. No dije una palabra en todo el trayecto. En el hospital, los días siguientes fueron un infierno. No dormía, no comía bien. Rechacé varias guardias, pedí vacaciones. Algunos colegas empezaron a sospechar. «Te ves mal, Emilio», me dijo la doctora Salinas. «Si necesitas hablar, aquí estoy. Pero no se puede hablar de esto. Nadie puede ayudarte, ni el sindicato, ni la policía, porque todos, en algún nivel, ya están metidos, ya se vendieron, o ya se rindieron». Entonces pasó. Una noche entró un joven con 3 disparos en el pecho. Iba inconsciente. En su muñeca, la pulsera, la maldita pulsera. Todos esperaban mi orden. Todos me miraban. «Doctor, ¿procedemos?», y dije lo que jamás pensé decir. «No, está muerto». Hora del deceso, 22:40. No estaba muerto, aún respiraba, pero lo dejé ir. Lo dejé ir porque me obligaron, porque me tenían contra la pared, porque a veces sobrevivir no se siente como vivir, se siente como traicionar. Hoy hace 3 meses de esa noche. Aún sigo en el hospital, sigo atendiendo gente, pero ya no soy el mismo. Ya no veo pacientes, veo amenazas. Cada rostro nuevo es un posible verdugo. Un hombre sin rostro real me llama cada domingo, solo para recordarme que no olvide, que no juegue al héroe. «No le debes nada a nadie», me dice siempre antes de colgar. «Solo sigue las instrucciones y vivirás muchos años». Esa es mi condena, vivir muchos años, mirando al espejo a un médico que ya no cura a todos, que dejó morir, que eligió, porque en Zamora, salvar una vida puede costarte la tuya, y nadie te entrena para eso, nadie. Y cuando me preguntan si volvería a hacerlo, me gustaría mentir, pero no puedo, porque quiero vivir, porque no soy un mártir, solo soy un médico, uno más. Mi nombre es Lázaro Gómez. Toda mi vida he trabajado en el mercado de Zamora, el de la calzada Zamora-Jacona, justo a un costado de la terminal de autobuses. Ahí, con mis manos cuarteadas por el sol y el esfuerzo, he vendido mangos, guayabas, ciruelas y plátanos durante más de 20 años. Los puestos no tienen dueño, pero todos saben qué espacio le pertenece a quién. El mío es una lona amarilla, con cajas de plástico rojo y una báscula vieja que heredé de mi padre. Todo lo que tengo, lo saqué a pulso. Nunca le pedí nada a nadie y jamás me metí con nadie. Pero en estos tiempos eso ya no basta. Hace cosa de un mes, se me acercaron 2 sujetos. Llegaron en una moto sin placas, con cascos negros. Eran jóvenes, no pasaban de los 30. Uno de ellos, el que hablaba, tenía el acento de la costa, y lo recuerdo porque al decirme jefe, le escupió una semilla de sandía entre los dientes. «Buenas tardes, patrón. Venimos a saludar», me dijo. Yo sabía lo que venía. No era la primera vez que los escuchaba rondar el mercado. Ya otros compañeros habían contado cosas, que a doña Mica le quemaron una caja entera de plátanos por no querer pagar, que a Nacho lo golpearon entre 4 por hacerse el sordo. Pero yo decidí que no. Aquí no le debo nada a nadie, joven. Si tienen algo que vender, lo compramos. Si no, pues gracias. Los 2 se miraron entre sí y sonrieron. No dijeron más. Se subieron a la moto y se fueron por donde vinieron, como si mi negativa no les importara. Esa noche dormí inquieto, pero no tenía miedo. No sé si fue terquedad, orgullo o simplemente estupidez. Solo sé que no podía aceptar que alguien viniera a quitarme lo que tanto me había costado. A la mañana siguiente, desperté antes de las 5 como siempre. Caminé desde mi casa, en la colonia Generalísimo Morelos, cargando mi termo de café y los brazos todavía adoloridos por haber descargado una camioneta de mangos un día antes. Pero al doblar la esquina del mercado, sentí algo raro en el aire, un olor. Al principio creí que era basura quemada, o quizá un incendio en alguno de los baldíos cercanos, pero no, era otra cosa, era carne chamuscada. Apuré el paso y cuando llegué a mi puesto me quedé helado.
Toda mi lona estaba calcinada, la báscula convertida en un esqueleto de fierro torcido, las cajas derretidas, mezcladas con restos negros irreconocibles. Pero lo peor fue la caja de madera que alguien había dejado justo encima del mostrador improvisado. Una caja de las que usan para transportar aguacates, pero sin ningún tipo de marca, y estaba caliente. Tenía manchas negras por fuera, como si hubiera sido arrastrada por el fuego, y lo que salía de ella, ese olor espeso que se te pega en la nariz y no se va. No tuve el valor de abrirla, solo me quedé allí, parado frente al humo, con los puños apretados. Los demás vendedores empezaron a llegar, primero doña Pili, luego Saúl, el del puesto de naranjas. Todos miraban de reojo, algunos me dieron palmadas en la espalda, otros se hicieron los desentendidos. Y yo los entendía. Nadie quiere meterse, nadie quiere hablar más de lo necesario. A media mañana llegó una patrulla. 2 policías municipales bajaron sin mucha prisa. Vieron la caja, tomaron fotos, hicieron unas llamadas. Uno de ellos se agachó a olerla y frunció la cara. «Aquí hay carne quemada», dijo, pero sin acercarse mucho. «¿Usted la abrió?». Negué con la cabeza. Lo hice sin pensar. «Ni lo haga», me advirtió el otro. «Mejor ni toque nada hasta que llegue la pericial». Pero la pericial nunca llegó, ni ese día, ni los siguientes. Esa tarde, en la casa, mi mujer me suplicó que dejáramos todo, que nos fuéramos a Uruapan, a casa de su hermana, que podíamos empezar de nuevo. Pero yo me negué. «Si me voy, les doy la razón», le dije. Lo que no le dije fue que, en el fondo, ya sabía que estaba perdido. Pasaron 3 días, volví a poner mi puesto, más humilde, con una lona prestada y apenas 4 cajas. Nadie me dijo nada, ni los compañeros ni los hombres de la moto, pero la caja seguía ahí. Nadie se la llevó, nadie la movió. El mercado entero empezó a tratarla como si fuera invisible, incluso los barrenderos la evitaban, y el olor empeoraba. La noche del 4.º día me desperté con la garganta seca. Soñé que la caja se abría sola, que de dentro salía una mano, negra, carbonizada, y que señalaba hacia mi casa. Me levanté y fui al mercado. Caminé solo por las calles húmedas, esquivando perros flacos y charcos de lodo. Al llegar, la encontré tal como la había dejado, pero esta vez abierta, no del todo, apenas un par de centímetros. Y lo que vi me arrancó el alma. Dentro, entre cenizas y papel chamuscado, había un pie humano. Un pie pequeño, como de niño, con las uñas negras y la piel pelada. Me arrodillé, temblando, y apenas si pude leer la letra escrita a mano en el borde interior de la caja. Este fue el que avisó. El aire se me fue. Me senté en el suelo, con las piernas entumecidas. No grité, no lloré. Solo pensé en una cosa. ¿Quién había sido? Esa misma mañana, fui con el padrecito del templo del Espíritu Santo. Le conté todo, hasta donde me atreví. Él no se sorprendió, solo me dijo: «Hijo, hay cosas con las que no se juega, pero tú ya sabes eso». Ese día recogí lo poco que me quedaba y me fui. Dejé Zamora, dejé el mercado, dejé la caja. Nadie me volvió a ver por allá. Ni siquiera fui a la fiesta del barrio ese año. Ahora vivo en Guadalajara, vendiendo fruta de casa en casa. No me falta nada, pero todas las noches, al cerrar la reja, reviso si hay alguna caja fuera de mi puerta. Y cada vez que huelo algo quemado, dejo todo y corro, porque hay cosas que uno no debe desafiar. Porque en este país, a veces el precio de la dignidad se paga con pedazos humanos. Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría esto, pero creo que si no lo hago, me voy a volver loca. Me llamo Clara, tengo 39 años y nací en Zamora, Michoacán. Toda mi vida he vivido aquí, entre calles conocidas, vecinos que saludan con desconfianza y el aroma a tierra mojada cuando cae la lluvia en temporada. Aquí crecí, aquí me hice madre y aquí desapareció mi hija. A Fernanda la tuve a los 20. El papá, que en su momento parecía el amor de mi vida, salió volando apenas supo del embarazo. Desde entonces, me acostumbré a hacer las cosas sola. Trabajaba en un consultorio dental como asistente, y por las tardes vendía cosméticos para juntar un extra. Fernanda creció en ese ir y venir de trabajo, escuela y encargos en el mercado. Era despierta, risueña y muy suya. Tenía 16 cuando todo se fue a la mierda. El sábado 17 de agosto, Fernanda me dijo que iría con su amiga Tania a Plaza Las Palomas. Se vistió con su blusa negra de calaveritas y unos jeans rotos.
Salió justo después de desayunar, diciendo que regresaría antes de que oscureciera. A las 8 de la noche la empecé a marcar. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. A las 9 ya tenía el corazón hecho nudo. A las 11 fui a casa de Tania. Los papás me dijeron que ella había salido sola del centro comercial, que le dijo a su amiga que tenía que irse porque su mamá se iba a preocupar. Nunca llegó a casa. La denuncié la misma noche. Fui al Ministerio Público de Zamora con una foto de Fernanda, su CURP, el acta de nacimiento. Todo lo llevé. La respuesta que me dieron fue tan helada como el mármol en el que me hicieron sentar. Seguro se fue con el novio, señora. Espérese 48 horas. Casi siempre regresan. Me sentí insultada, minimizada, pero aguanté. A los 2 días volví. La misma historia, la misma indiferencia. La tercera vez me hicieron firmar una hoja donde decía que ya había hecho la denuncia formal. Me tomaron una declaración que apenas leyeron. Nadie investigaba nada. Nadie me preguntaba más. Yo lo hice sola. Fui a la plaza. Hablé con los de seguridad, con los que venden ropa afuera. Revisé cámaras. Pedí a la administración. Una señora que vende micheladas me dijo que la vio subir a una camioneta blanca. Era de esas tipo van, sin placas. Iba con otros chavos y parecía tranquila, pero también parecía que le habían dado algo. Como Ida, me dijo. Esa fue la última pista, y a partir de ahí, empezó lo peor. La primera vez que vinieron fue 5 días después. Eran 2 tipos, vestidos como si fueran empleados municipales. Uno tocó la puerta con los nudillos. El otro ni siquiera me miró cuando abrió su chamarra y mostró un arma al cinto. El que hablaba tenía acento del norte. Señora Clara, me dijo, nos avisaron que anda preguntando mucho. Mejor cálmese, ¿sí? Porque no le conviene seguir hablando de su hija. Hay cosas que es mejor no mover. Me quedé helada. Apenas pude murmurar no estoy haciendo nada malo. Nos consta que es buena madre. Si quiere seguir viendo vivos a sus sobrinos y a su madre, mejor cállese la boca, dijo el otro. Y se fueron. Ni un grito, ni una amenaza más explícita. Solo ese silencio espeso que se queda cuando sabes que la muerte ya tocó a tu puerta y no fue por cortesía. Después vinieron más veces. Una noche, cerca de las 2, golpearon con fuerza. Era un solo hombre esta vez, de esos con cara curtida por el sol, con botas sucias y una chamarra de mezclilla. Solo dijo una frase: por cada denuncia se muere uno. Y dejó una bala en la reja del portón. La encontré en la mañana, justo encima de la hoja de oraciones que mi mamá había dejado afuera. Desde ese día dejé de dormir. Me sentaba en la cocina, con un cuchillo junto al café frío, mirando la ventana, esperando que volvieran. Intenté ir con los medios. Mandé mensajes a periodistas locales, a páginas de Facebook que se dedican a denunciar injusticias. La mayoría me ignoró. Uno de ellos me respondió por mensaje: no puedo ayudarla, señora. Ya han matado a 3 por hablar de ese tema. Cuídese. Empecé a notar cosas raras. Me seguía un coche gris cuando iba al mercado. Una vecina me dijo que vio a un tipo tomando fotos de mi casa. Un día, encontré una grabadora pequeña en la maceta del patio. Ni siquiera sabía que todavía existían. Ahí supe que ya no era solo miedo, era vigilancia, era amenaza pura. Me fui a casa de mi hermana en Jacona por unos días, pero la angustia me carcomía. Pensaba en Fernanda, en su habitación intacta, en su cepillo de dientes, en la libreta donde había dibujado corazones y garabatos con plumones rosas. Yo no podía huir, no mientras ella no regresara. Una noche, cuando estaba sola, llegó una llamada al teléfono fijo. Era una voz joven, nasal. Clara, ya bájale, la niña no va a volver, entiende, ya está, en otro lado. Quise gritarle, pedirle más, pero colgó. Era la primera vez que alguien me decía que Fernanda ya no estaba, no como yo la recordaba. Me derrumbé, estuve 2 días sin comer. Quise morirme, pero luego pensé en mi madre, en mis sobrinos, en el perro que Fernanda había rescatado y que aún esperaba que ella volviera para sacarlo a pasear. Reuní valor y fui otra vez a la fiscalía. Exigí ver al encargado. Me pasaron con una licenciada joven que me miró con cara de fastidio desde que entré. No hay avances, señora, y con todo respeto, le aconsejo que no insista. Está en peligro, usted y los suyos. Ese día entendí que ellos también estaban involucrados, o tenían miedo, o ambas cosas. Y entonces cometí una locura. Me paré afuera de la presidencia municipal con un cartel que decía: mi hija está desaparecida.
y nadie hace nada. Estuve ahí 3 horas. Pasaron reporteros, policías, gente que fingía no ver. Una señora me abrazó y lloró conmigo. Me dijo que su hija también desapareció, que tampoco hicieron nada, que ella sí se cayó y que aún así, una noche le prendieron fuego a su casa. Esa noche me marcaron de nuevo. Esta vez no amenazaron, solo dijeron: último aviso, si vuelve a salir con sus cartelitos, el siguiente en desaparecer será su sobrino. Está en secundaria, ¿verdad? Uniforme azul y pantalón de mezclilla. ¿Cómo se llama? Emiliano, ¿no? Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Me temblaba todo el cuerpo. Desde entonces no salgo de noche. Puse cámaras, cancelé mis redes sociales, cambié la cerradura, dejé el trabajo. Vivo con el miedo metido en los huesos, pero aún así, sigo escribiendo cada detalle, cada número de placa, cada rostro sospechoso, cada palabra que me dijeron. Lo escondo todo en una libreta vieja de Fernanda, con dibujitos de estrellas y nubes, porque si algún día me pasa algo, quiero que alguien sepa que no me rendí. Y por si alguien más lee esto, que sepa que en Zamora hay calles donde las niñas desaparecen y nadie se atreve a preguntar. Donde los hombres llegan de noche no para ayudar, sino para silenciar. Donde una madre, sola, con una foto en las manos y un nudo en el pecho, se enfrenta todos los días a un sistema podrido. Yo no he dejado de buscar, aunque ya nadie me escuche, aunque todos me digan que me rinda, porque Fernanda sigue viva en mí, y aunque me cueste la vida, no voy a callar, jamás. Me llamo Tania. Tengo 17 años y vivo en Zamora, Michoacán, en una calle que parece tranquila pero esconde más cosas de las que uno pensaría. Nunca pensé que algo tan simple como revisar el celular después de clases iba a convertirse en una maldita rutina de terror. Pero así empezó todo, con una notificación. Era un martes. Salía de la prepa, como siempre, con mi mochila colgando de un solo hombro, cansada y fastidiada por los profes de cálculo. Caminaba hacia mi casa por la avenida Virrey de Mendoza, doblando después hacia la colonia Arboledas. A esa hora, entre las 2:30 y 3 de la tarde, el sol pega fuerte, la banqueta está casi vacía y solo se oyen las motocicletas y uno que otro perro ladrando a lo lejos. Al llegar a casa, entré, saludé a mi mamá, que siempre anda cocinando a esa hora. Subí a mi cuarto y me tiré en la cama. Abrí el celular y fue ahí donde todo comenzó. Una cuenta extraña me había mandado un mensaje por Instagram. El nombre del perfil era solo un conjunto de letras y números, sin foto, sin publicaciones, sin seguidores, sin nada. Me decía: llegaste a las 2:33, justo como ayer. Le tomé una captura, pensando que era algún tipo de broma. Lo borré, lo bloqueé y no le di más importancia. Dije: hay cada loco en internet, ¿no? Pero al día siguiente, otro mensaje, esta vez desde otro perfil igual de vacío. Hoy saliste de casa a las 7:46. Usabas la sudadera azul. Sentí que se me bajó la sangre al leerlo. Miré por la ventana como si pudiera encontrar al autor de ese mensaje escondido entre las ramas del fresno que está frente a mi casa. Pero no había nadie. Cerré las cortinas y corrí a contarle a mi mamá. Ella me miró con esa cara de, seguro fue un amigo haciéndose el gracioso, y me dijo que no exagerara. Pasó una semana. Cada día recibía un nuevo mensaje. Nunca del mismo perfil, siempre alguien diferente, pero con el mismo patrón. Detalles exactos de mis movimientos, mis horarios, mi ropa, incluso si llevaba el cabello recogido o suelto. Un viernes, el mensaje incluía una foto. Era yo, entrando a casa, con mi mochila colgada, abriendo la reja oxidada del portón. La imagen no era de cámara de seguridad ni de algún vecino chismoso. Estaba tomada desde muy cerca, desde la banqueta, desde un ángulo que solo alguien parado frente a mi casa podría tener. Ese día no dormí. Intenté ignorarlo. Cerré mis redes, borré mis perfiles, cambié mis rutinas. Empecé a salir más tarde de casa, o más temprano, a caminar por calles diferentes, a revisar si alguien me seguía. Me volví paranoica. Ya ni a la escuela quería ir. El mensaje más aterrador llegó una noche de domingo. Eran las 11:15 y ya estaba acostada, sin poder dormir. La notificación me sacudió el alma. Era una imagen mía dormida, tomada desde la rendija de mi ventana, justo entre la cortina y la persiana.
Podía ver mi propio rostro sobre la almohada, mi cabello extendido y el reflejo tenue de la lámpara de mi buró. Acompañada, venía esta frase: te ves tranquila, mañana todo va a cambiar. No grité, no lloré, no moví un solo músculo, solo me levanté y corrí al cuarto de mis papás. Les mostré la foto. Mi papá se puso pálido. Fue la primera vez que vi miedo real en sus ojos. Esa misma noche llamaron a la policía, pero todos los que vinieron dijeron lo mismo, que era difícil rastrear cuentas falsas, que probablemente era un compañero de la escuela, algún loco que había encontrado mis redes. Esa madrugada, mi papá decidió instalar cámaras afuera de la casa. Me acompañó a la escuela los siguientes días, y mi mamá no me dejó sola ni para ir al baño. Pero eso no detuvo los mensajes. Al contrario, se volvieron más agresivos. Tus papás no te van a poder cuidar siempre. Hoy no me viste, pero estuve detrás del coche gris estacionado junto a la panadería. Cada frase me hacía sentir que tenía los pulmones amarrados con alambre. Empecé a notar cosas que antes no. El tipo que se quedaba mucho rato en el Oxxo frente a mi casa, simulando ver su celular. El coche azul oscuro que pasaba 2 o 3 veces por la calle sin detenerse. El hombre de chamarra negra que tomaba café en la banqueta de la cafetería del centro, donde pasaba todos los días. La paranoia se volvió rutina, hasta que algo cambió. Un martes, justo al salir de clases, mi papá me recogió como de costumbre, pero esta vez decidió tomar una ruta diferente para llegar a casa. En vez de ir por la calle Morelos, tomó por el Libramiento Norte. Íbamos callados, cuando notamos un coche detrás de nosotros, un Tsuru viejo, con placas cubiertas por lodo. No era raro ver coches así, pero ese nos siguió por cada vuelta que dimos. Cuando nos desviamos hacia una calle cerrada para probar, el Tsuru frenó de golpe y dio marcha atrás. Ahí supimos que no era coincidencia. Esa noche, mi papá durmió con un bat de béisbol junto a la cama. La policía vino otra vez, esta vez con más seriedad. Pidieron acceso a las cámaras que habíamos instalado. Una de ellas captó algo claro. Un hombre, encapuchado, parado frente a nuestra casa durante más de 10 minutos. Nunca se movió, solo estuvo ahí, como esperando. La policía dijo que probablemente era parte de una red de acosadores o extorsionadores, que algunos perfiles así buscaban infundir miedo para luego exigir dinero. Pero no habían pedido nada, no querían dinero, solo observarme. Un agente de la Fiscalía Especializada vino desde Morelia. Fue el único que pareció entender el terror que estábamos viviendo. Revisaron las coordenadas que habían enviado en algunos mensajes. Todas eran puntos reales. La esquina de mi calle, la parada del camión donde siempre subía, el segundo piso de un local abandonado desde donde podían verse los techos de las casas. Uno de esos puntos coincidía con un terreno baldío justo detrás de un lote de autos usados. La policía fue. Lo que encontraron me persigue hasta hoy. En una esquina del terreno, bajo unas láminas oxidadas, había restos de comida, colillas de cigarro, un colchón viejo y un altar improvisado. Fotos mías, recortes de papel con mi nombre, un calendario con mis horarios marcados a mano. Todo estaba ahí. El acoso sistemático de alguien que me había estudiado durante semanas, tal vez meses. Nunca supimos su nombre, nunca lo atraparon. Pero desde entonces, mi familia cambió de casa. Yo cambié de escuela, y vivimos con miedo, sí, pero también con más atención. No quiero imaginar qué habría pasado si nunca hubiera abierto ese primer mensaje. No sé si sigue ahí, en alguna otra ciudad, esperando a que otra chica de prepa entre a su red. Pero yo sobreviví, y no pienso callarme. Me llamo Oscar. Y llevo más de 15 años trabajando como taxista en Zamora, Michoacán. He manejado de madrugada, en aguaceros, con borrachos, en zonas que hasta los federales prefieren evitar. Pero lo que viví esa noche, eso no fue normal, ni en esta ciudad, ni en ninguna. Todo comenzó un martes. Había sido un día flojo. Lloviznaba desde la tarde, y el centro se vació más temprano que de costumbre. Eran casi las 11 cuando recibí una llamada directa al teléfono del taxi. Ya casi nadie marca así, hoy todo es por aplicaciones. Pero contesté. Buenas noches. ¿Es el taxi de don Oscar?, dijo una voz de mujer, joven, como de 20 y tantos. Sí, ¿quién habla? Me recomendaron con usted. Es que necesito ayuda. Estoy en la colonia La Libertad.
En la calle Vicente Suárez, esquina con la privada San Ángel. ¿Puede venir por mí? El corazón me dio un brinco. Esa colonia tiene fama. Calles sin pavimento, casas a medio construir, muchos terrenos baldíos y gente rara, robos, pleitos, desapariciones. Todos los taxistas saben que si te llaman desde allá, mejor ni contestes. Pero la voz de la chava tenía algo. No sé si era el tono o que hablaba tan bajito. Sonaba asustada. ¿Qué pasó?, le pregunté. Solo venga, por favor. Estoy sola. Cerró la llamada sin decir más. Me quedé unos segundos mirando la lluvia golpear el parabrisas, dudando. Pero tenía que trabajar, y si de verdad estaba en problemas, ¿cómo no ayudar? Encendí el motor y salí del centro. El camino hasta la Libertad no era largo, unos 15 minutos. Pero en cuanto tomé la desviación hacia la colonia, el ambiente cambió. Las lámparas del alumbrado estaban apagadas o fundidas. Las calles estaban llenas de lodo y charcos enormes. El agua salpicaba como si cruzara ríos. No se veía un alma. Seguí las indicaciones. Vicente Suárez era una de esas calles que terminan en terracería. Ahí apenas hay casas. Muchas están abandonadas, con grafitis en las paredes, techos a medio caer y perros callejeros merodeando. En la esquina con la privada San Ángel, detuve el coche. No había nadie. Bajé el vidrio y asomé la cabeza. «Buenas noches, señorita». Nada. Silencio total. Solo el golpeteo de la lluvia en el toldo del carro y el ladrido lejano de algún perro. Estaba por marcarle de nuevo, cuando noté movimiento por el espejo lateral. Alguien se acercaba. Al principio pensé que era ella, pero al ver mejor, vi que era un hombre. Llevaba capucha negra y caminaba directo hacia mí con las manos en los bolsillos. Lo siguiente ocurrió tan rápido que apenas lo entendí. De la nada, otros hombres aparecieron. Por lo menos eran 6, todos con el rostro cubierto. Salieron de entre los lotes baldíos, como si hubieran estado esperándome. Uno se paró justo frente al taxi. Otro se acercó por mi lado con el celular grabando. Vi la luz roja de la cámara encendida. Me bloqueaban el paso. No podía moverme. Uno de ellos golpeó suavemente la ventana del conductor. Lo bajé un poco, apenas lo suficiente para escuchar. «¿Usted es don Oscar, el taxista?», preguntó con tono burlón. «Sí». «¿Quiénes son ustedes?». Nomás conteste lo que se le pregunta. El del celular se acercó más, apuntando directo a mi cara. Otro apareció por el lado del copiloto y sin decir nada abrió la puerta, se metió al asiento y me encañonó con una pistola. «No haga nada, señor, nomás vamos a platicar». Me quedé helado. Las piernas no me respondían. El hombre con la pistola me indicó con un gesto que dejara el celular y las llaves en el tablero. Obedecí. «¿Quién le dijo que viniera?», preguntó el del celular. «Me llamó una muchacha. Dijo que necesitaba ayuda». Se miraron entre ellos. Uno de ellos rió por lo bajo. «¿Qué más le dijo?». «Nada, que estaba sola, que viniera por ella». El tipo con la pistola me observó fijamente. Sentí que me estudiaba, como si estuviera decidiendo algo. «¿Usted trabaja con alguien? ¿Está grabando? ¿Tiene alguna cámara en el carro?». «No, nada de eso. Solo soy taxista. Trabajo solo». «Mire». Metió la mano a la guantera y revisó debajo de los asientos. Todo rápido, sin levantar la pistola. «Está limpio», dijo. «Entonces, ¿me puedo ir?». El que grababa negó con la cabeza. Después se dirigió a mí de nuevo. «Mire, don Oscar, esto es lo que va a pasar. Vamos a hacerle unas preguntas. Usted contesta claro y directo. Si todo está bien, se va. Si miente, no se va». Tragué saliva. Asentí. «¿Cuántos años tiene?». 54. «¿Tiene familia?». «Sí. Esposa. Y 2 hijos». «¿Dónde viven?». «Aquí, en Zamora. En la colonia Generalísimo Morelos». El hombre del celular giró la cámara hacia sí mismo y dijo algo como: «Aquí tenemos al señor Oscar, taxista, padre de familia. Dice que no sabe nada». Luego me volvió a enfocar. «¿Sabe usted lo que pasa en esta colonia?». «Nada más lo que se dice». «Y aún así vino». «Me llamó una mujer. Parecía que necesitaba ayuda. Yo solo quise ayudar». Los encapuchados guardaron silencio unos segundos. Me sentí en un juicio improvisado. Estaba empapado de sudor, aunque la noche era fría. «¿Usted conoce a un tal El Polo?». «No, nunca he oído ese nombre». «¿Ha llevado gente a este rumbo antes?». 1 o 2 veces, pero no más».
Uno de ellos se acercó al copiloto y le susurró algo. El del arma asintió. Bajó el arma, pero no la guardó. ¿Sabe qué, don Oscar? La neta es que se ve que usted no sabe nada. Se lo juro que no. Se miraron de nuevo. Uno dijo: súbete al taxi, dile cómo salir. El encapuchado del asiento del copiloto bajó. Se me acercó por la ventanilla y puso su mano en mi hombro. No se le va a hacer nada, viejo. Pero no vuelva a contestar llamadas de desconocidos pa' este rumbo. Aquí hay cosas que es mejor no saber. Asentí sin hablar. Me entregaron mis llaves y el celular. Me dijeron que prendiera el coche y saliera despacio, sin mirar atrás. Lo hice. Mientras retrocedía y daba vuelta para salir, vi por el retrovisor cómo los hombres se dispersaban. Uno de ellos seguía grabando. Cuando por fin llegué a la avenida principal, el estómago me dolía como si me hubiera enfermado de golpe. Tuve que orillarme para vomitar. Las manos me temblaban tanto que no podía ni sostener el volante. No sé quién era esa mujer que me llamó. El número quedó registrado, pero al intentar devolver la llamada, decía que no existía, como si hubiera sido un gancho, una trampa para ver si yo era parte de algo. No lo era, pero entendí que estuve a nada de no regresar esa noche. Desde entonces, no acepto viajes sin verificar primero, no contesto llamadas desconocidas, y si en la pantalla del GPS veo que el destino es la colonia La Libertad, simplemente cancelo. Porque en Zamora hay lugares donde un simple viaje en taxi puede costarte más que el coche, puede costarte la vida. Soy maestro de preparatoria en Zamora desde hace casi 12 años. Doy clases de historia en un plantel ubicado al oriente de la ciudad, no muy lejos de la colonia Generalísimo Morelos, una zona que, aunque no tan conflictiva como otras, lleva tiempo echándose a perder. De todos los grupos que me tocan, el quinto D siempre ha sido el más inquieto. Chavos listos, con hambre de aprender, pero también cargando con historias pesadas. Muchos trabajan por las tardes, otros simplemente sobreviven. Ese lunes por la mañana empezó como cualquier otro. Llegué al plantel alrededor de las 7:15. Pasé a la sala de maestros a tomar café, saludé a la conserje y a las 7:30 ya estaba parado frente al grupo. Dimos repaso de la Constitución del 77, hablamos de la reforma agraria y de cómo se manipuló el concepto del reparto justo para maquillar el cacicazgo. Fue una clase animada. Al salir, Omar, uno de los alumnos más callados, se me acercó. «Profe, ¿puedo hablar con usted en corto?» Nos alejamos del salón y con voz baja me soltó. «Andan levantando morros en la colonia Valle Dorado. Dicen que es para el movimiento, pero no dicen cuál. Tenga cuidado si se le acercan». No le di importancia en ese momento. Pensé que era otra de esas historias que circulan entre los chavos para hacérselos interesantes. Pero 2 días después, entendí que Omar no estaba exagerando. Era miércoles cuando, al salir del turno matutino, me abordaron 2 tipos. No los conocía. Uno de ellos era joven, no más de 25, flaco como garra de pollo, con una playera de los Rayados y tatuajes en los dedos. El otro, un hombre mayor con barba rala y una gorra que le tapaba media cara. Me cerraron el paso justo antes de que subiera a mi carro. «Maestro», dijo el más joven, «sabemos que usted le cae bien a sus alumnos, los respeta, los escucha. Por eso venimos con usted, para que les diga lo que hay que hacer». No entendía a qué se refería. «¿Perdón?» El mayor se inclinó y bajó la voz. «Hay un movimiento en marcha, se necesitan jóvenes, hombres de entre 16 y 20. Le vamos a pasar una lista. Usted convénzalos, dígales que es por su bien, que hay futuro aquí, no en libros». Me extendieron una hoja, pero no la tomé. Me limité a mirarlos. «No voy a hacer eso». Ambos me observaron sin decir palabra. El joven escupió al suelo. El mayor, en cambio, me habló con una calma que me erizó la piel. «Entiendo, maestro. A veces uno necesita más motivación. Le vamos a dar una semana. Si no se decide, pues ya veremos». Y se fueron, sin más. Esa noche casi no dormí. Hablé con mi esposa, le conté lo que pasó. Me sugirió que lo denunciara, pero ¿a quién? En Zamora, denunciar a la gente equivocada es como echarse la soga al cuello. Nadie quiere ser el próximo desaparecido. Intenté hacer mi semana normal. Di clases, corregí exámenes, seguí con mi rutina, aunque ya no caminaba tranquilo por la calle. Me sentía observado.
Empecé a notar carros estacionados fuera del plantel, personas que no eran de ahí, preguntando por alumnos con nombre y apellido. El lunes siguiente, al llegar al plantel, lo vi. Había una bolsa negra frente a la reja principal, de esas grandes, como para basura industrial. 2 patrullas estaban ya ahí, con las torretas apagadas. El director, el subdirector y 3 profesores más estaban rodeando la bolsa, con el rostro pálido. Al acercarme, uno de los policías me detuvo. «Váyase, profe, no tiene por qué ver esto». Pero lo vi. Alguien levantó un poco la bolsa para confirmar lo que ya sabían. Era una cabeza. Reconocí el rostro. Era de Iván Ávila, uno de mis exalumnos. Había egresado el año pasado. Tenía 19 años. Era de familia humilde. Ayudaba a su mamá en la tienda por las tardes. Y jamás se metía en problemas. Lo único que sobresalía de su cuerpo eran unos cuadernos con su nombre escrito con plumón. Los habían dejado a un lado de la bolsa, como si fueran una ofrenda. Todo el día se suspendieron las clases. La policía levantó el cuerpo, pero nadie dijo nada. Nadie lloró. Nadie reclamó. La escuela siguió funcionando como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos visto una cabeza en la banqueta. Esa noche, encontré un sobre debajo del limpiaparabrisas de mi coche. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada con la lista que no acepté días atrás. Nombres, muchos, todos varones, todos alumnos actuales, algunos de mi grupo. Y una nota. Iván no entendió. Que no les pase lo mismo. Ese fue el punto de quiebre. No dormí, no comí, no sabía qué hacer. Tenía miedo por mis alumnos, pero también por mi familia. ¿Qué si hablaba? ¿Y si guardaba silencio? Estaba atrapado en un dilema imposible. Al día siguiente, pedí una reunión privada con el director. Le conté todo. ¿Quiénes eran?, preguntó con voz baja, como si ya supiera. No lo sé. Guardó silencio. Luego respiró profundo y me dijo: haz lo que consideres correcto. Pero recuerda, aquí no nos protegemos entre nosotros. Estamos solos. Esa frase me pesó más que todo lo demás. Nadie iba a ayudarnos. Al final, opté por una decisión arriesgada. Llamé a cada uno de los nombres en esa lista. Les pedí que vinieran a una junta especial, después del horario, solo varones. Cerré las puertas del salón y les hablé directo. Están buscando reclutar muchachos. Ustedes están en la lista. No sé quién la hizo ni cómo llegó a mí, pero necesito que estén alertas. Si los abordan, si les prometen trabajo, dinero o poder, aléjense. Esto no es un juego. Ya mataron a alguien. A Iván. Hubo silencio. Nadie respondió. Uno de ellos, Arturo, alzó la voz. ¿Y usted qué va a hacer? Lo que pueda, pero necesito que ustedes también se cuiden. Esa semana fue un infierno. A cada paso sentía que alguien me seguía. Mis hijos dejaron de ir a la escuela. Mi esposa renunció a su trabajo. Vivíamos encerrados, esperando el siguiente golpe, pero no llegó, no de inmediato. Un viernes por la mañana, 2 patrullas más custodiaban la entrada. Nadie me detuvo esta vez. En la dirección me informaron que otro alumno, Carlos Luna, de 6º semestre, había desaparecido la noche anterior. Su madre había ido al plantel buscando respuestas. Me sentí responsable. No sabía si había hecho lo correcto. Solo sabía que esto ya no tenía vuelta atrás. 3 semanas después, el gobierno federal anunció el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el estado. Dijeron que era por el aumento de violencia en el Bajío. No mencionaron las escuelas, no hablaron de reclutamientos, mucho menos de cabezas dejadas a plena luz del día. Los hombres que me abordaron no volvieron, ni supe más de ellos. Algunos de los nombres en esa lista dejaron de venir, otros continuaron. Nadie preguntó, nadie volvió a mencionar a Iván. Yo sigo dando clases, con miedo sí, pero también con rabia, porque nadie debería tener que elegir entre su vocación y su vida. Porque en este país, enseñar puede ser tan peligroso como delinquir, y porque aún me resuena la voz de uno de mis alumnos. Profe, ¿nos va a dejar solos? No, aunque tiemble, aunque sepa que el precio puede ser alto, no, nunca más. Me llamo Ramiro, tengo 26 años y, como muchos otros en Zamora, Michoacán, crecí escuchando que el que no emprende, no progresa. Así que cuando logré juntar lo suficiente trabajando en un cibercafé, me aventé. Abrí mi propio local, un café sencillo, pero con buena vibra, al que bauticé El Roble.
Estaba a unas cuadras del Mercado Hidalgo, en una zona tranquila pero con buen paso de gente. La fachada era discreta, blanca con letras verdes y un toldo rayado. Vendíamos pan artesanal, café de olla, capuchinos y hasta teníamos una pequeña repisa de libros para quien quisiera quedarse un rato. Al principio todo iba bien. Mis primos me ayudaban con la publicidad en redes, regalábamos una concha por la compra de un café grande y hasta pusimos música en vivo 2 viernes seguidos. La gente del barrio nos echaba porras. Doña Silvia, la de la papelería, pasaba por su americano en vaso de unicel cada mañana. Don Ernesto, el que arreglaba lavadoras, era fan del panqué de plátano. Pero de repente, el flujo de clientes se detuvo, como si alguien hubiera cerrado una llave. Empezó un martes. Recuerdo que ese día llovió temprano, pero para el mediodía el sol estaba pegando sabroso. Aún así, no vendí ni un solo café. Me pareció raro, pero lo atribuí al clima. El problema fue que el miércoles fue igual, y el jueves, y el viernes. Esa misma semana, me di cuenta de algo. Frente a mi local, justo donde empieza la sombra de la marquesina, se sentaban 3 hombres. Llegaban a eso de las 5 de la tarde y se quedaban hasta pasadas las 8. No pedían nada, no hablaban entre ellos, solo miraban. Uno de ellos traía gorra negra y lentes oscuros, otro, una chamarra militar a pesar del calor. El tercero siempre fumaba. Nunca supe si eran de aquí o de fuera, pero su presencia incomodaba a cualquiera. La primera semana, no dije nada. ¿Quién soy yo para correr a alguien de la calle? Pero la segunda semana ya era insostenible. La gente pasaba de largo, bajaba la cabeza. Vi a una señora que quiso entrar, pero al verlo se arrepintió y siguió caminando. Una tarde me armé de valor. Salí con un trapito en la mano, fingiendo que limpiaba la puerta, y les hablé con la voz más firme que pude. Buenas tardes. Disculpen, ¿todo bien por aquí? El de la gorra ni me volteó a ver. El de la chamarra me clavó los ojos por unos segundos y luego miró a su cigarro como si no me hubiera escuchado. El tercero, el fumador, fue el único que respondió. Todo tranquilo, joven, solo esperando a alguien. Es que han estado viniendo diario y pues la gente no se anima a pasar, le dije, tratando de sonar amable. Él dio una calada larga, luego exhaló despacio. Aquí no estorbamos. Si quiere siga con su trabajo. Nosotros no nos metemos con nadie. Me regresé a la barra con las manos sudadas y la boca seca. Desde entonces, bajé la cortina a las 6. No podía más. Solo vendía café para llevar por las mañanas y cerraba temprano. La renta se me estaba comiendo vivo. Pensé en hablarle a la policía, pero aquí todos sabemos cómo es eso. Llegan, se hacen mensos, y al rato tienes más broncas de las que querías resolver. Una noche, mientras limpiaba la máquina de espresso, vi que uno de los hombres, el de la chamarra militar, cruzaba hacia el otro lado de la calle. Se detuvo frente a una vecindad vieja, de esas con portón de herrería que rechina al moverse. Llamó 3 veces y luego entró sin que nadie le abriera. No me pareció raro hasta que lo vi hacer lo mismo 2 días después, a la misma hora. Y luego el de la gorra hizo lo mismo. Entraban, se quedaban unos minutos y salían. Siempre sin hablar, siempre con los ojos como de vidrio. Esa vecindad tenía fama. Se decía que allí vivía un chavito raro, uno que de niño andaba solo por la calle con un cuchillo de cocina y al que su mamá encerraba días enteros. Otros decían que ahora era narcomenudista, que ahí se cocinaban cosas. Yo no quería saber nada de eso, pero la presencia de esos tipos me tenía al borde del colapso. Así que una noche, después de cerrar, fui con mi primo Marco. Él trabajaba como repartidor y conocía medio Zamora. Me dijo que tenía un amigo en tránsito que podía averiguar quiénes eran. Una semana después, Marco llegó al café con cara seria. «Cierra el local, primo», me dijo sin más. «Los vatos esos no están ahí por ti, pero tampoco deberías estar tú tan cerca». «¿Qué están haciendo?» «No sé mucho, pero mi cuate dice que están vigilando a alguien de esa vecindad. Parece que hay un tipo que salió del bote hace poco. Robos, extorsión, desapariciones. Es una bronca de las grandes. Los que lo vigilan son de la fiscalía, pero no se van a mover hasta que lo agarren en la movida». Sentí que me desvanecía. ¿Cómo podía seguir abriendo el café así? ¿Qué pasaba si un día se armaba una balacera? ¿Y si cierro? ¿Si me voy? Hazlo. Cierra unos días. Di que te enfermaste. Lo que sea.
Pero no sigas viniendo diario. No necesité más. Al día siguiente, puse un letrero, cerrado por mantenimiento, y me fui a casa de mi tía en Jacona. Me quedé allá 2 semanas, esperando que todo se resolviera. Cuando volví, los hombres ya no estaban, pero tampoco regresaron los clientes. Tal vez fue el chisme, tal vez la gente sentía que algo oscuro había pasado. El café nunca volvió a ser el mismo. Lo intenté un mes más, regalé café, hice promociones. Nada, terminaba tirando la mayoría de los panes cada noche. Un lunes por la mañana, empaqué la cafetera y los libros, pinté la cortina de negro y le entregué las llaves al casero. Hoy trabajo como barista en una cadena. No es lo mismo, pero me siento más tranquilo. A veces paso por la calle donde estaba el roble. El local sigue vacío. El casero puso un letrero de "se renta", que ya está amarillento por el sol. No volví a ver a los hombres de la gorra, ni al tipo de la vecindad. Pero cada que recuerdo esos días, me queda claro que en México, a veces el terror no viene con cadenas ni fantasmas, sino con botas bien lustradas y miradas que no parpadean. Trabajo como enfermera en una pequeña clínica privada en Zamora, Michoacán, no muy lejos del Mercado Hidalgo. No es una clínica moderna, más bien parece una casa adaptada con 3 cuartos, una recepción sencilla y una pequeña sala de urgencias que usamos más por costumbre que por funcionalidad. No es raro que, durante las noches, se escuchen las motocicletas de los repartidores pasando por la calle o algún que otro borracho gritando tonterías. Pero esa noche fue distinta. Llegué a mi turno nocturno alrededor de las 8. Como siempre, saludé al doctor Torres, quien ya preparaba sus cosas para irse, y a Leti, la recepcionista que se quedaba hasta las 9. Esa noche me tocaba estar sola. A veces llega algún herido leve, pero en general es tranquilo. Mientras tomaba un café y revisaba los suministros, escuché el timbre de la entrada. Eran las 9:20, según el reloj de la sala. Al principio, pensé que era alguien buscando consulta general, pero cuando abrí la puerta, vi a 2 hombres cargando a otro, semiconsciente y sangrando del costado derecho. Uno de ellos llevaba una chamarra de mezclilla, el otro una camiseta blanca manchada de sangre. El herido no dejaba de gemir. «¡Ayúdanos! ¡Se está desangrando!», gritó el de la camiseta. Les hice pasar inmediatamente y preparé la camilla mientras llamaba al doctor Torres, pero no contestó. Cuando revisé al herido, vi que tenía una herida punzante entre las costillas, como si lo hubieran picado con algo delgado y largo. No era una navaja, pensé, sino algo más improvisado, tal vez un desarmador. Comencé a cortar la tela de su camiseta con tijeras cuando noté los tatuajes. No era un tribal ni algo artístico, eran letras, números y símbolos que ya había visto antes. CJONG en el pecho, una calavera con serpientes en el brazo derecho y una frase en la espalda baja: «La plaza no se rinde». Mi corazón empezó a latir más fuerte. Zamora lleva años podrida por el narco. Todos lo saben, nadie lo dice. En las noticias locales, los asesinatos se reportan como ajustes de cuentas, y siempre hay una justificación que nadie se atreve a cuestionar. Pero ver esos tatuajes ahí, en carne viva frente a mí, me dio una sensación que no se parece al miedo. Era otra cosa, como si supiera que estaba cruzando una línea invisible, una de esas que, una vez traspasadas, ya no se puede regresar. «¿Qué le pasó?», pregunté mientras trataba de detener la hemorragia. «Se cayó de la moto», respondió el de la chamarra. No me miró a los ojos. «Esto no es una caída», respondí sin pensar. Él me miró entonces, no con enojo, sino con una calma que me dio más miedo que si me hubiera gritado. «Nomás cúralo, ¿sí? No es tu problema». Guardé silencio. No tenía a nadie más en la clínica, y llamar a la policía ni se me cruzó por la cabeza. En Zamora eso no se hace, no cuando sabes que la mitad de los patrulleros trabajan para quien no deben. Terminé de limpiar la herida, la desinfecté y le apliqué anestesia local. Mientras lo suturaba, él apenas hablaba, solo murmuraba cosas sueltas. Se nos fue, nos echamos al... «Pinche Julián». «¿Qué dijiste?», le pregunté sin levantar la vista. «Nada», respondió el de la camiseta rápidamente. «¿Va a quedar bien?». «Depende. Hay que hacerle una placa. Podría tener el pulmón perforado». «No hay tiempo para eso. Haz lo que puedas, nomás que se despierte». Cuando terminé de coser la herida y ponerle una vía con suero,
Me acerqué al mostrador a buscar unas gasas. Ahí fue cuando lo vi. Afuera, en la banqueta, había una camioneta negra estacionada. Un Suburban viejo, polarizado, con placas de Jalisco. Dentro, apenas visibles por la luz del farol, se distinguían dos siluetas. Sentí un nudo en la garganta. No me dijeron que alguien más venía, pero supongo que era obvio. No traes a un herido así a una clínica sin vigilancia. Volví a la sala. El herido ya estaba más lúcido. Sus ojos se movían rápido y balbuceaba nombres. Mario, el Cepillo, cabrón nos vendió, murmuraba. El de la chamarra se acercó y le dijo algo al oído. No lo escuché bien, pero después de eso, el herido cerró la boca. ¿Y si se muere aquí?, pregunté, sin poder evitarlo. Entonces, tú nunca lo viste, ¿entendido? Asentí. El aire se volvió espeso. Quise irme, correr, pero no podía. Estaba en medio de algo que no pedí, pero que tampoco podía rechazar. A las 10:15 entró un tercer tipo, sin tocar la puerta, sin saludar. Solo entró y dijo: se lo llevan en 15. Llévale algo para el dolor, que pueda aguantar. Tenía la cara afilada, barba de 2 días y un tatuaje con forma de cruz en el cuello. Me miró con los ojos muy abiertos, como si quisiera grabarse mi cara. Quise no temblar. Le di un analgésico sublingual y ajusté el suero. Después de eso, nadie dijo nada. Solo esperaron. El tipo del cuello cruzado se recargó en la pared y empezó a mirar su celular. Los otros dos hablaban en murmullos. Yo me mantuve cerca del monitor de signos vitales, como si eso me diera algún control de la situación. A las 10:35 se lo llevaron. Lo levantaron entre los tres y lo subieron a una camilla improvisada que sacaron de la camioneta. Nadie dijo gracias. Nadie preguntó cuánto debían. Yo tampoco lo mencioné. Antes de salir, el del cuello cruzado se giró hacia mí. Tú no viste nada, enfermera, ¿verdad? Nada. Cerraron la puerta detrás de ellos. Me quedé sola. Me senté en la silla de la sala, respirando despacio. El suero todavía colgaba, vacío, como un testigo mudo. Afuera, la Suburban arrancó con un rugido profundo. Me asomé por la rendija de la cortina y vi cómo doblaban por la calle que lleva al Libramiento Norte. Luego, solo el silencio. Esa noche no dormí. Me quedé revisando mis manos una y otra vez, buscando sangre. Al día siguiente, Leti me preguntó por qué había gasas usadas en la basura médica. Le dije que atendí una cortada leve. Mentí, porque en Zamora a veces hay que mentir para seguir viva. Y desde entonces, cada que escucho una camioneta negra pasar por la calle, bajo la mirada, porque sé que en algún rincón de esta ciudad alguien recuerda que una noche yo estuve ahí y que no pregunté. Nunca quise ser policía. De niño me imaginaba más como maestro o mecánico, algo tranquilo, normal. Pero la vida en Zamora no da muchas opciones. Y después de que cerró la planta donde trabajaba mi jefe, no hubo de otra. Entré a seguridad pública por necesidad, no por vocación. Y aunque nunca fui cobarde, tampoco soy idiota. La historia que te voy a contar ocurrió hace apenas unos meses, y si te soy sincero, todavía no duermo bien. Algunos compañeros dicen que exagero, que ya me vale, que así es esto. Pero lo que viví no es algo que se le desee ni al peor enemigo. Todo empezó con una negativa. A mí me habían asignado patrullaje en una zona conocida por ser tierra caliente, la colonia La Libertad, allá por los límites de la ciudad. Durante semanas habíamos tenido reportes de tiros, levantones, carros sospechosos y casas abandonadas usadas como puntos de venta. Lo sabíamos todos, pero nuestros superiores apenas y mandaban una unidad a vigilar, como si con eso bastara. Un martes, casi al anochecer, nos llegó el aviso de un enfrentamiento en las inmediaciones de la secundaria técnica. Balacera confirmada, civiles corriendo y supuestamente un herido dentro de una casa. Mi compañero y yo pedimos apoyo al instante, pero solo nos contestaron con evasivas. Salgan a revisar, oficial Reyes, y me reportan. ¿Con cuántas unidades más?, pregunté. Ustedes nomás, la más cercana. Ya ve que no hay mucha patrulla disponible. Ahí fue cuando me negué. No era terquedad, era sentido común. Mi patrulla llevaba sin radio operativo desde hacía 3 días, y las balas, teníamos menos de 10 en total, literal. El cargador no estaba ni a la mitad. No soy Rambo. Les dije que sin refuerzos yo no me metía.
No tardaron ni 2 días en darme castigo. Me cambiaron de turno y de sector sin avisarme. Me asignaron la patrulla Cetase 143 para cubrir la colonia El Progreso, justo al otro lado del río, pegada a la carretera vieja. Un lugar donde los vecinos ni saludan, los perros andan flacos y con sarna, y los morros ya no juegan en la calle porque los narcomenudistas usan los callejones para mover su mercancía. La patrulla asignada estaba igual de jodida, sin radio, sin sirena y sin municiones extra. Lo peor fue darme cuenta, ya en camino, que el maldito GPS del tablero no servía, ni una sola cámara. Estaba completamente solo. La primera noche fue extrañamente tranquila. Recorrí las calles oscuras sin detenerme mucho. Pasé frente al famoso Cuartito, una tiendita de fachada anaranjada donde todo mundo sabe que se mueve cristal, mota y pastillas, pero que según la comandancia no hay pruebas. Vi a un chavo con gorra de los Tigres entregando una bolsita desde una moto. Me vio, me miró directo a los ojos y ni se molestó en esconderse, como si supiera que yo no podía hacer nada. Tenía razón. Para la segunda noche, la cosa cambió. Mi jefe directo, el comandante Salazar, me mandó mensaje. Quédate fijo en la 26 con Reforma. Hubo un reporte de movimiento. Solo vigila, no entres. Esa esquina era famosa por ser zona de halcones. Me estacioné con el motor encendido, las luces apagadas. Me sentía vulnerable. Había 2 lámparas fundidas y apenas podía ver a unos metros delante de mí. El calor dentro de la patrulla era sofocante, así que bajé un poco el vidrio. Fue cuando escuché algo, un golpeteo metálico, suave, como si alguien estuviera marcando con monedas el poste de luz. Me asomé, no había nadie. Tomé la lámpara y bajé del vehículo. Caminé despacio, sabiendo que, si alguien me apuntaba desde un tejado, no tenía forma de defenderme. Revisé la banqueta, el poste, la jardinera. Nada, ni una señal. Me regresé a la patrulla, y ahí estaba, un papel doblado, colocado en el parabrisas. Lo tomé con recelo. En tinta negra, con letra infantil, decía: te están viendo, y tú ni cuenta te das. No supe si era una broma, una advertencia o ambas. Guardé el papel y marqué al celular de Salazar. No contestó. Mandé mensaje. Ni leído. Esa noche terminé el turno con las luces prendidas, recorriendo las calles más rápido de lo permitido. La tercera noche fue la más pesada. Me tocó patrullar solo, otra vez. Al llegar a la colonia, vi que algo no estaba bien desde el principio. Las casas estaban con las cortinas bajadas. No se escuchaban perros, ni música, ni nada. A lo lejos, solo el rumor de una moto acelerando y apagándose. Hice mi ronda y al llegar a la esquina de Independencia con Aldama, vi a un hombre recargado en una barda. Fumaba, pero no parecía esperar a nadie. Llevaba camisa blanca, sin mangas, tatuajes hasta el cuello. Cuando pasé frente a él, me hizo una seña con la cabeza. No respondí. Me fui derecho. A las 3 cuadras, lo volví a ver, recargado en otra esquina. Era el mismo, sin duda. Imposible que me hubiera rebasado a pie. Di la vuelta de inmediato. No estaba. Di otra vuelta, pasé por la tienda del chino, y ahí estaba de nuevo. Esta vez frente al portón de una casa sin número. Lo enfrenté. ¿Qué estás haciendo?, le grité desde el asiento. Me miró fijo, llevó el cigarro a los labios, aspiró profundo y luego sonrió. ¿Y tú? ¿Qué crees que estás haciendo? No supe qué contestar. Me bajé con la lámpara en la mano, caminé hacia él, lo iluminé. Nada, ya no estaba. Las siguientes noches fueron peor. Empezaron a dejarme mensajes en la patrulla, a veces en el tablero, a veces en el espejo retrovisor, todos escritos con la misma letra, en pedazos de libreta escolar. Ya saben quién eres. Aquí no mandas tú. El silencio es tu única salida. Fui a Recursos Humanos. Pedí mi baja voluntaria. Me la negaron. Salazar me citó en privado. ¿Tienes miedo? Tengo sentido común. Mira, cabrón, si no quieres acabar como Pineda, mejor te callas y haces tu chamba. Pineda era el oficial que encontraron colgado de un árbol rumbo a Jacona, con una cartulina que decía, por lengua larga. La última noche que trabajé en El Progreso, no me tocaba turno. Me llamaron a media tarde. No hay quien cubra, vas tú. La patrulla seguía igual, sin radio, sin balas. Me encomendaron la vigilancia en las calles del norte, por donde está el lote baldío lleno de tiliches y hierba seca. Apenas anochecía cuando vi una camioneta estacionada, sin placas, vidrios polarizados. Me acerqué con cautela.
Al llegar, vi que tenía la puerta trasera abierta. Dentro, 2 maletas negras. Al abrir una, descubrí ropa, pero también sangre. La otra, más pesada, tenía herramientas, pinzas, sogas, cuchillas. Había sangre fresca. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando alguien golpeó la ventana de la patrulla. Era un niño, no mayor de 8 años. Dice mi tío que no te metas, que cierres la boca y que saludes cuando pases. Y se fue corriendo. Esa fue mi última noche en el Progreso. Al día siguiente, presenté una denuncia anónima con pruebas, fotos, coordenadas, mensajes. 3 días después, una unidad fue incendiada en la misma colonia. Murieron 2 oficiales nuevos. Nadie dijo nada. Nadie investigó. Yo sigo patrullando, pero ahora en zonas escolares. Me movieron por buena conducta. Mis compañeros me llaman cobarde. A veces también lo pienso, pero sigo vivo. Y en esta ciudad, eso ya es decir mucho.